gracil. Estos dos músculos son aductores. Todo lo demás son músculos de compartimiento anterior. ¿Y quién inerva los músculos de compartimiento anterior? A todos el nervio femoral. El nervio femoral inerva al sartorio, al cuádriceps, al psoas ilíaco y al pectíneo. El pectíneo tiene doble inervación por el femoral, por el nervio femoral. ¿Y quién inerva los músculos de compartimiento medial? El nervio obturador. Compartimiento medial, nervio obturador. Compartimiento anterior, el nervio femoral. A todos los aductores y al gracil, el nervio obturador. Aquí está el nervio obturador. Este es el nervio obturador. Tenemos que levantar el pectíneo. Y se ha cortado el pectíneo y estamos viendo al aductor mayor en profundidad. El aductor menor, delante del aductor menor y el aductor mayor. En ese plano está el nervio obturador, pero por detrás del aductor largo. Este aductor largo se ha cortado y se ha inclinado hacia abajo para visualizar al nervio obturador. Este nervio obturador inerva a los tres aductores y al gracilis. Al gracil o gracilis. Aquí piensa el psoas. El psoas mayor. ¿Cuándo se inserta el psoas mayor? El psoas mayor se va a insertar en L1, en el cuerpo de L1, L2, L3 y L4. En el cuerpo. Y aquí se van formando arcos tendinosos. Aquí un arco tendinoso, aquí otro arco. Entonces el psoas mayor se inserta en los cuerpos L1, L2, L3 y L4 y en los arcos tendinosos. A partir de ahí desciende el psoas mayor y se une con el músculo ilíaco. El ilíaco está en la fosa ilíaca. Los glúteos están en la fosa ilíaca externa, afuera. El músculo ilíaco está en la fosa ilíaca interna. Se juntan estos dos fascículos y forman el músculo iliosoas. Y el iliosoas termina en el tendón. ¿Cuál será la función del músculo psoas ilíaco? Flexionar. ¿Qué hace el psoas ilíaco? Flexiona. Quieren caminar, tienen que levantar el músculo. Cuando levantan el músculo, ahí está funcionando el iliosoas. Ahora, ¿qué elemento descansa sobre el ilíaco, sobre el músculo ilíaco? Del abdomen. La apéndice. Entonces, cuando el paciente tiene apendicitis, ¿qué pasa? Viene cojeando, porque cada vez que ese músculo se contrae, mueve el apéndice que está inflamada y tiene dolor. Entonces, el paciente con apendicitis es un paciente anciano o es un paciente joven. Usualmente por el paciente joven, de 18, 20 años. Ustedes en la emergencia van llegando, un joven cojeando y ven el dolor en su rostro, el paciente tiene apendicitis. ¿Por qué cojea? Porque aquí descansa el apéndice sobre el músculo ilíaco. Cada vez que levante el pie, este músculo se va a contraer y va a mover el apéndice que está inflamado y viene por eso cojeando, ¿no? Entonces, este músculo se encarga de flexionar el músculo, o sea, lleva hacia adelante el músculo. Se llama flexión del músculo. Es un músculo flexor de la articulación coxofemoral. Esto no llega a la rodilla, ¿no es cierto? Esto solo trabaja en la articulación coxofemoral. Ahora, va a haber un músculo que se llama el psoas menor, pero no es constante. En algunos casos no lo vemos, ¿no? O está en un lado y en el otro lado no está. Es un músculo que no es constante su existencia, ¿no? El psoas menor existe. La otra relación importante del psoas ilíaco es pasa por delante de la articulación coxofemoral. Si ustedes quieren ver la articulación, hay que cortar al psoas. Y ahí vamos a encontrar a la articulación coxofemoral.
Aquí lo que les decía, miren, para la práctica, aquí está la última costilla. Debajo de la última costilla, ¿qué nervio? El nervio subcostal. Luego ahí viene el ilio hipogástrico. El que sigue es el ilio inguinal. Y el que sale por debajo del espina ilíaca antero superior, por aquí, es el fémoro cutáneo lateral. Y el que sale de la cara anterior del psoas ilíaco, es el génito femoral. Aparece en la cara anterior, es el génito femoral. Ahora, este es el psoas mayor. Por fuera del psoas mayor, este músculo, este nervio que está por fuera, este es el nervio femoral, por fuera del psoas mayor. Y por dentro está el obturador. Por aquí el obturador, por aquí el nervio femoral. Debajo de la primera costilla, el nervio subcostal. Y los que vienen, ilio hipogástrico y ilio inguinal. Por debajo de la espina ilíaca antero superior, el fémoro cutáneo lateral. Por la cara anterior del psoas, el génito femoral. Por la cara lateral del psoas, el femoral. Por la cara medial, el obturador. Aquí está el femoral, en la cara lateral. Y por aquí debe estar el obturador, porque tiene que salir por este agujero. El nervio obturador está dentro de la pelvis, debe salir por este agujero, por aquí, para inervar a los músculos del compartimiento medial del músculo, a los aductores. Pues el pectíneo, ¿dónde se inserta el pectíneo? En la cresta pectínea, en la rama horizontal del pubis. Ahí. Luego desciende y se ubica en la línea pectínea, que está por debajo del trocánter menor. ¿No? Igual este músculo es un músculo aductor, aduce y también flexiona el músculo, igual que el psoas ilíaco. El psoas ilíaco y el pectíneo son músculos flexores del músculo, ¿no? Y aparte de esto, tiene esta dirección, participa en la abducción del músculo. ¿Quién lo inerva? Lo inerva el nervio femoral, pero en algunas ocasiones también lo inerva el nervio obturador. Entonces, el pectíneo a veces tiene doble inervación, femoral y obturador. Aquí tenemos, aquí, ¿qué músculo es este? El 2. El iliosoas, este es el pectíneo, este es el aductor largo, este es el músculo, el gracilis, ¿no? Y aquí está cortado, el sartorio está cortado. Aquí, el sartorio aquí, el vasto medial, el vasto lateral, el recto femoral. El sartorio es de este músculo de aquí, el sartorio, va de la espina ilíaca antero superior, ¿no? Y parte de la escotadura que está debajo, cruza por delante al músculo, ¿no? Al compartimiento anterior y termina en la tibia, en la parte superior de la cara medial de la tibia, formando la pata de ganso. ¿Con quién le forma la pata de ganso? Con el gracilo y con el semitendinoso. ¿Quién le inerva? El nervio femoral. ¿Qué función tiene? La función, pues en el compartimiento anterior flexiona el músculo, pero también participa en la abducción, ¿no? Y rota lateralmente, la rotación lateral hacia afuera. Flexiona la pierna. ¿Por qué flexiona la pierna? Porque termina en la tibia, ¿no? Flexiona la rodilla o la pierna. Pueden decir flexión de la pierna o flexión de la rodilla. El cuádriceps, ¿cuántos fascículos tiene? 4 fascículos: recto femoral, vasto lateral, vasto medial, vasto intermedio. El recto femoral se inserta en la tibia ilíaca antero superior, ¿no? Y en el área que está por encima del acetato tiene un tendón reflejo encima del acetato. El vasto lateral en el trocánter, se inserta en el trocánter mayor, ¿no? El labio lateral de la línea áspera, el labio lateral de la línea áspera, este es en el labio medial de la línea áspera y este es en la cara anterior del fémur. Entonces, estos 4 fascículos, ¿no? Se van a dirigir a la base de la rótula o patela,
¿no? Y luego, a través de la rótula, forman el ligamento patelar que termina en la tuberosidad de la tibia. Este es un músculo potente de la extensión, ¿no? Extiende la pierna o extiende la rodilla, de las dos formas tan señaladas. Extiende la pierna o extiende la rodilla, o extensión de la pierna en la articulación de la rodilla. Es un músculo potente, ¿no? Los jugadores de los cuádriceps tienen un cuádriceps hipertrófico, ¿no? Bueno, también tenemos aquí la inervación dada por el nervio femoral. Los músculos de compartimiento mediano. Aquí están los tres aductores. El aductor largo o primer aductor corto, segundo aductor mayor, tercer aductor. A este le agregamos el músculo gracilis o gracil. Y en el MOR también les agregan aquí al obturador externo, músculo obturador externo. El aductor largo, ¿no es cierto?, se va a insertar en el cuerpo del pubis, Entonces es el cuerpo del pubis. El pubis tiene una rama horizontal, una rama descendente. El cuerpo es este. Se inserta en el cuerpo del pubis, al inferior de la cresta del pubis, y luego se dirige a la línea áspera. Todos los aductores terminan en la línea áspera, ¿no? Y el tercio medio de la línea áspera. Aquí comienza y se va hacia la parte posterior a la línea áspera. La inervación está dada por el nervio obturador. Todos los aductores por el nervio obturador. ¿Qué función tiene eso? Músculo aductor, junta los músculos. El aductor corto, que es el segundo aductor, también se inserta en el cuerpo y en la rama. En el cuerpo y en la rama. Se va a insertar y termina en la línea pectínea. La línea pectínea y parte proximal de la línea áspera. Entonces todos van hacia la línea áspera. La inervación del obturador. ¿Cuál es la función principal? La función del músculo. Y en cierta medida, como está ya en un plano más profundo, participa en la presión de la articulación coxofemoral. Pero su función principal es la aducción. Ahora, el aductor mayor. El aductor mayor tiene dos porciones. La porción aductora y la porción isquiotibial. Ahora, ¿dónde comienza? Comienza en la tuberosidad isquiática. Se inserta en la tuberosidad isquiática, en el hueso que nos permite estar sentado. De ahí sale un fascículo hacia la línea áspera, al labio interno de la línea áspera. ¿No? Y el otro fascículo se dirige hacia el tubérculo del tercer aductor, por encima del cóndilo, el cóndilo medial. Entonces es un fascículo y el otro va a la línea áspera. Entonces tiene dos fascículos el aductor mayor. La función, aducción del músculo, ¿no? Se acerca a la línea media. Y la inervación, siempre la inervación es por el nervio obturador. Ahora aquí tenemos la porción aductora, la porción isquiotibial, ¿no? Y la inervación es la porción aductora por el nervio obturador, su división posterior, y aquí por el componente tibial, ¿no?, del nervio isquiático o nervio ciático. La función es la aducción del músculo. Ahora, aquí separa las funciones en cuanto a la porción aductora. Esa porción también flexiona y la isquiotibial extiende, ¿no? Pero la función principal es la aducción del músculo. El gracil se inserta en el cuerpo y rama inferior del pubis, ¿no?, y termina en la cara medial de la tibia, formando la pata de ganso compensatorio y el semitendinoso. La inervación por el nervio obturador, todos los músculos del compartimiento medial, el nervio obturador. La función, como está en el compartimiento de los aductores, su función principal es la aducción del músculo. Pero como termina en la pierna, en la tibia, se asalta esa articulación
flexiona la pierna, ¿no? Y rota levemente, ahí hace una rotación medial del fémur. El obturador. Este obturador se va a insertar en la membrana obturatriz, pero por fuera, porque por dentro está el obturador interno. El obturador externo está en la membrana obturatriz y en el hueso que está alrededor, ¿no?, de la membrana obturatriz, pero en la cara externa. Y luego se dirige a la fosa trochanteriana. En el trocánter mayor, ya habíamos visto que tiene una cara lateral y una cara medial. En la cara medial del trocánter mayor hay una depresión, se llama la fosita digital o fosita trochanteriana. Ahí termina, y la misma fosa. Este es un músculo que es inervado por el obturador y su función es rota lateralmente, rotación lateral del músculo. Y además estabiliza, o sea, hace que la cabeza del fémur esté en el acetábulo, ¿no? Mantiene la cabeza del fémur en su cavidad acetabular. A eso se le quiere como estabilizarlo. En el compartimiento posterior están semitendinoso y semimembranoso, más el bíceps central. 3 músculos en el compartimiento posterior. Estos 3 músculos se van a insertar en la tuberosidad isquiática. Aquí está la tuberosidad isquiática, el semitendinoso, el semimembranoso y la porción larga del bíceps, ¿no? Aquí ha sido cortado el semitendinoso, aquí está cortado el semitendinoso, aquí está el semimembranoso, este es el semimembranoso. Para ver al semimembranoso se ha tenido que cortar al semitendinoso. O sea, el semitendinoso es más posterior y este es más hacia adelante. Y la porción larga del bíceps, se inserta en la tuberosidad. El bíceps tiene 2 porciones. La porción larga viene de la tuberosidad y la porción corta viene de la rama externa de la bifurcación. Aquí teníamos la línea áspera arriba se divide en 3 ramas, ¿no? Y abajo se divide en 2 ramas, uno para el cóndilo lateral, uno para el cóndilo medial. En la rama que va al cóndilo lateral, ahí se inserta la porción corta del bíceps, y la porción larga en la tuberosidad isquiática. Cuando baja la porción larga, aquí se encuentra con la porción corta y forma un tendón común. Ese tendón común termina en la cabeza del peroné. Entonces, por fuera está el bíceps, por dentro está el semitendinoso y el semimembranoso. El semitendinoso, tuberosidad isquiática, y termina formando la pata de ganso, con el sartorio y el gracilis, en la cara interna de la tibia. El semimembranoso es más membrana, por eso se llama semimembranoso. La mitad de todo el músculo es membrana. En cambio, el semitendinoso, la mitad es tendón. El semitendinoso es tendón la mitad y tendón y músculo la parte superior. Entonces, estos dos se insertan en la tuberosidad isquiática. El semimembranoso termina en el cóndilo medial de la tibia, El semimembranoso en la tibia por encima de la pata de ganso. Estos músculos son músculos que participan en la articulación coxofemoral, o sea, la articulación de la cadera. Si estos músculos se contraen, el muslo va hacia atrás, extiende el muslo, se lleva el muslo hacia la parte posterior. Son extensores de la articulación coxofemoral, ¿no? Pero si actúan juntos aquí, flexionan la rodilla. Aquí son flexores de la rodilla, aquí son extensores del muslo de la articulación coxofemoral. ¿Quién va a inervar este músculo? Este nervio. El más grueso, ¿cómo se llama? El nervio ciático. Aunque en el mundo le llaman también nervio isquiático. Nervio ciático o isquiático. Entonces, el músculo, el bíceps femoral, tiene una cabeza larga, una cabeza corta. La cabeza larga viene de la tuberosidad isquiática de arriba y la cabeza corta de la línea áspera
baja, a la rama externa de la bifurcación le llaman línea supracondilla lateral. De esta zona luego se encuentran los dos y termina en la cara lateral de la cabeza del peroneo o de la fíbula. Los dos van a formar un tendón, y va a terminar en la cabeza del peroneo. ¿Quién lo inerva? Aquí el MUR lo divide, que tiene dos componentes. El nervio ciático tiene dos componentes. Componente tibial será la parte medial del ciático, del nervio ciático. El nervio ciático lo divide longitudinalmente en dos porciones: la parte medial del ciático y la parte lateral. Entonces, el componente tibial es más medial y el componente fibular son las fibras laterales del ciático. Entonces, aquí la inervación dice por el componente tibial del nervio isquiático o ciático y por el componente fibular del nervio ciático. Al final es por el nervio ciático, ¿no es cierto? Pero el MUR lo divide en dos componentes del nervio ciático. La función flexiona la pierna, se lleva flexiona la pierna o la rodilla, lleva hacia atrás en la pierna, ¿no es cierto? Y rota lateralmente. Pero a nivel del muslo, aquí en la coxo femoral, extiende el muslo. O sea, el muslo lo lleva hacia atrás, porque está en el compartimiento posterior. Extiende el muslo, pero aquí flexiona la rodilla. El semitendinoso, los dos, con el semimembranoso insertan en la tuberosidad izquierda. El músculo del semitendinoso va a formar la pata de ganso, con el gracilis y con el sartorio, ¿no? Y va a terminar en la cara medial de la tibia. En cambio, el semimembranoso termina en un surco, en un canal, en el cóndilo medial de la tibia, ¿no? Y aparte tiene otro tendón que va a formar el ligamento popliteo. Tiene dos tendones, uno para el cóndilo medial y un ligamento reflejo para el ligamento popliteo. Según el ligamento, tiene dos porciones tendinosas. El músculo semitendinoso se inserta por el componente tibial del izquierdo. Igual por el componente tibial del izquierdo. Pero aquí puede ser el nervio ciático o nervio izquierdo. La función de estos músculos, si actúan en forma los dos en un mismo momento, extiende el músculo porque actúa en la articulación coxofemoral. Igual que el bíceps extiende el músculo, lleva hacia atrás el músculo en relación a la pelvis, ¿no? Extiende el músculo y flexiona la pierna, ¿no? Lleva hacia atrás la pierna en relación a la articulación de la rodilla. La arteria femoral es la continuación de qué arteria? Del ilíaco externo. Se llama ilíaco externo hasta el ligamento tibial. Una vez que pasa por debajo del ligamento se llama arteria femoral. ¿Hasta dónde se llama arteria femoral? Hasta el anillo del tercer aductor. A partir de ahí, arteria poplitea. ¿No es cierto? Arteria poplitea. Ahora, en su trayecto, ¿qué ramas tiene la arteria femoral? En la parte proximal hay ramas, se llama equivalente a la vena ilíaca, vena circunfleja ilíaca superficial. Está la arteria circunfleja ilíaca superficial. Circunfleja ilíaca superficial. Equivalente a la vena epigástrica está la arteria epigástrica superficial, que va a la pared del abdomen. Esta va a la pared del abdomen, esta a la cresta ilíaca. Y vasos que irrigan a los genitales, ¿no? Al escroto, a los labios mayores, es la pudenda externa superficial, pudenda externa profunda, las dos pudendas, ramos pudendos, ¿no? Que son ramas de la misma femoral. Y luego tiene un ramo de mayor calibre que se llama femoral profunda. Así como había braquial profunda en el brazo, aquí hay femoral profunda. En el brazo había braquial y de ahí salía la braquial profunda. Aquí es la femoral y de ahí sale la femoral profunda. De esa femoral profunda, ¿no? Van a salir vasos
colaterales se llaman perforantes. Tiene 3 perforantes, 1 o 3 perforantes, pero termina como una cuarta perforante. Su rama terminal es la cuarta perforante. Pero perfora, aquí estará perforando. Perfora el aductor mayor, porque en el compartimiento posterior, aquí no hay arteria. Acá no hay ninguna arteria que acompañe al nervio ciático. Aquí no vemos. Entonces, ¿quién irriga el compartimento posterior? ¿Quién irriga esta masa muscular? Al tejido blando de toda esta zona. Los vasos perforantes. Pero para llegar aquí, tiene que perforar al músculo aductor mayor, en este músculo. Lo va a perforar aquí. Son sus vasos perforantes. Pero viene el compartimento anterior. De aquí, porque estos están en el compartimento anterior. Entonces la femoral profunda perfora al músculo aductor mayor para ir al compartimento posterior. Y antes de dar estos vasos perforantes, tiene 2 trompas. La femoral profunda tiene 2 trompas. Se llama circunfleja femoral anterior, circunfleja femoral posterior. Igual que en la axila, ¿no? Había circunfleja humeral anterior y posterior, y circunfleja femoral anterior, circunfleja femoral posterior. Uno va por delante del fémur y otro por detrás del fémur. La anterior tiene 3 ramas, una rama ascendente, una rama transversa y una rama descendente. La anterior, la circunfleja femoral anterior, 3 vasos, ascendente, transverso y descendente. Y la posterior está por detrás. Pero en la práctica, en teoría, la posterior debe salir de la femoral profunda. En la mayoría de disecciones encontramos que sale de la femoral, de la común, aquí arriba, y va hacia atrás. Uno empieza a buscar aquí, no encuentra ningún vaso, empieza a disecar la femoral como tronco, y de aquí sale la circunfleja femoral posterior. Entonces, a veces, pero los libros no están hechos en base a cadáveres peruanos, son cadáveres dorados. Entonces vamos a encontrar múltiples variantes, pero eso no significa que sea normal, simplemente son variantes anatómicas. Y lo mismo. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué músculo será? El lado derecho de la izquierda. ¿Y hicieron esto todavía? A ver, vamos a ver. ¿En qué nervio es este? Se divide en 2. Este es el nervio ciático. Entonces, ¿cuál es más grueso? El ciático se va a dividir en 2. Uno tibial y uno peroneo común. ¿Cuál debe ser más grueso? ¿Cuál es más grueso? El tibial es más grueso. Entonces, este es el tibial. Este debe ser el peroneo común. El peroneo común está acompañando al músculo bíceps. Este es el bíceps femoral. Será la porción larga del bíceps femoral que se va a unir con la porción corta y termina en la cabeza del peroneo. Pero este peroneo o fibular común, cuando llega a la cabeza del peroneo se divide en 2 ramas. Una rama superficial se llama peroneo superficial y un peroneo profundo, ¿no? Y el peroneo superficial va a inervar los músculos de compartimiento lateral de la pierna, ya en pierna, y el peroneo profundo al compartimiento anterior de la pierna. Y el tibial, se llama nervio tibial, a todos los músculos del compartimiento posterior de la pierna, ¿no? Entonces, este es el nervio ciático o nervio isquiático. Este nervio también se puede inflamar. ¿Cómo se llama si hay dolor en el ciático? Se llama ciatalgia. Entonces el paciente le dice, ¿cómo es el dolor? Va desde la región glútea hasta el talón. Entonces le dice, tengo un dolor que va ¿de dónde? Desde la región glútea hasta el talón. Eso es una inflamación del nervio ciático. Diagnóstico que ponen ciatalgia. Ahora, quieren corroborar que es un problema del nervio ciático.
lo ponen al paciente en la camilla, tiene emergencia por dolor, a veces el dolor es intenso, no puede caminar, ¿no? Entonces el paciente está en horizontal y agarran el talón, ¿no? del miembro que tiene el problema, y agarran el talón y lo levantan. Al ir levantando, el dolor va a comenzar en la región inferior al talón. Con eso corroboran que es un problema de nervio ciático. Ahora, ¿qué hacen? Fisioterapia, reposo, antiinflamatorios, ¿no? Hasta que pase eso. Entonces se llama ciatalgia. Entonces, este es el bíceps femoral, ¿no? Este es el bíceps. Aquí, ¿qué músculos están? Uno de ellos es el semitendinoso, porque aquí hay membrana, ¿no? Aquí hay membrana. Este debe ser el semimembranoso. Semimembranoso y este es el semitendinoso. El semitendinoso tiene menor volumen, es más angosto. En cambio, el semimembranoso es más ancho. Es el semimembranoso, el semitendinoso. Vamos aquí, podríamos ver. Listo, entonces, nervio ciático, el tibial es más grueso que el femoral común, tibial común. Pero la porción larga es esta. La porción larga del bíceps, el semitendinoso y el semimembranoso nacen ¿dónde? En la tuberosidad izquierda. Aquí, a ver. ¿Qué estará señalando aquí? ¿Qué arteria? Este de aquí, la femoral. Este es el ligamento inguinal, ¿no es cierto? Este es el ligamento inguinal, este será la ilíaca externa, este es la femoral. Y de la femoral, ¿qué vas a usar? La femoral profunda. Y de la femoral profunda estará saliendo la circunfleja ilíaca, pero circunfleja femoral anterior. ¿Este qué vas a usar? Que va a la espina ilíaca anterosuperior. Circunfleja ilíaca superficial. Y este que va a la región de los genitales, una pudenda externa. Y aquí nos faltaría la epigástrica superficial hacia arriba. ¿Qué nervio es este? Femoral. Este es el ilio psoas. El nervio femoral. El nervio femoral, la arteria femoral. Aquí no está la vena. ¿Este qué músculo? Es el pectínico. El músculo pectínico. Por aquí está el aductor largo y aquí el gracilis. Este es el sartorio. Aquí, ¿quién es este? La arteria femoral. ¿Qué músculo es este? O aquí. El Sartorio. Este. Ilio Iliosoas. Este. El femoral. Este. Arteria femoral. Vena femoral. ¿Y qué vena será esta? La sapena magna. ¿Y este músculo? El pectíneo. Aquí está el psoas, aquí está el pectíneo. Y aquí estaría el aductor largo, por aquí el gracilis, el ligamento inguinal. Aquí está la pata de ganso. ¿Tiene forma la pata de ganso? El sartorio, el gracilis y el semitendinoso. ¿Dónde se inserta? En la cara interna de la tibia, cerca de la articulación maestra en la parte externa. Y aquí ve nervio femoral, arteria femoral, vena femoral, y aquí deben haber ganglios linfáticos. Muy buenos días, mil disculpas, profesor. Buenos días.